Hola y bienvenidos a La Divina Ironía, un podcast que ya sabemos es de historias bíblicas, películas y temas interesantes del cristianismo. Todo, sobre todo, desde una perspectiva muy, pero muy irónica, aunque sin salirnos de la verdad. Hoy les está hablando, como siempre, su anfitrión, Sebastián. Sebacho para los parceros y cuates. Me encuentran en Instagram como @slopez.tr y hoy me encuentro con la comentarista del anterior capítulo, la hashtag nueva, Margarita, que la podemos encontrar como @mar.vanegas raya al piso o, Raya el piso. o un poco hype como guión bajo. Les pedimos también que se suscriban al canal desde las diferentes plataformas de donde están escuchándonos, ya sea desde Spotify, Pocket Cast, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, o si están escuchando el audiograma en YouTube, también denle manito arriba si les gusta este contenido y así nos pueden seguir apoyando para llegar a muchas más personas y que esto se vaya difundiendo. Y bueno, nada, ¿cómo estás, Márgara? Muy bien, excelente, gracias a Dios. ¿Y usted qué bien? Bien, bien. Pues que no se note que hemos estado hablando antes de empezar el podcast. No, no se nota, tranquilo. Sí, sí. Bueno, a ver, te cuento que vamos a ver momentos irónicos como no fumigar las plagas para que tu calabacita no se muera. Calabacita. La calabacita. Broncearse hasta que tu cabeza parezca una calabaza. Imagínese. Que se enojen sin motivo contigo como tu novia cuando no te quiere decir qué hiciste. No te pone a O tu pensar. amigo. O tu amigo. No, pero un amigo bien tóxico. Sí, sí. Cuidado con esas amistades, muchachos, por favor. Listo, entonces nada, empezamos con la ficha técnica a manos de Margarita. Margarita, Uh. manos a la obra. Bueno, recopilando un poco del capítulo 3, que pues que la vimos la semana pasada, Sí, vimos que pues Jonás se fue predicando por toda la ciudad de Nínive. Por toda la ciudad de Nínive se fue predicando, pues obedeciendo el llamado de Dios, ¿verdad? así Que es. el cabezón sí hizo caso esta vez. Sí, el Entonces cabezón. vemos que este capítulo comienza que Jonás tenía una ira tremenda, o sea, estaba supremamente enojadísimo, ¿sí? Uf, Sí, el man estaba, no se aguantaba ni él mismo, me imagino. estaba que salía de las casillas y estaba muy enojado. Exacto, sí, oiga. Entonces vemos que Jonás, pues más adelante del capítulo vemos que Jonás se va como, que Jonás pues ya después de que se enoja, vemos más adelante que él se va a ver pues qué está pasando con la ciudad, ¿sí? Él se va y se hace por allá, me imagino que el mero calor que estaba haciendo, porque dice que Sí, hasta le estaba en salió un morrito, eso, en un morrito. con cara de limón. Exacto, entonces imagínense el calorón que debería estar haciendo porque hasta le salió una calabaza en la que le dio sombra, imagínense. Sí, siguiendo, pues Dios le preparó un gusano para que le saliera. Oiga, tremendo. No, no, no. Sí, eso es como uno No. de los donde vemos que Dios también tiene un toque de bromista, pues como que se está Sí, enojado, veamos hasta dónde más se enoja, pues. pero bromas muy pesadas, pues, la verdad, Él es de la los verdad. nuestros, él es de los nuestros, sí. Sí, sí, Ironía ya pura. eso veo. Sí. Sí, entonces vemos que, pues, que está muy enojado, pues, Jonás, ¿sí? Pues porque le salió un gusano, oiga. Entonces En al la rama de final, de la calabacera, ¿sí? sí, yes, yes, obvio, obvio. Entonces vemos que al final Jonás no quiere vivir y decide que es mejor, le dice a Dios que es mejor, que sería mejor para él morir que pues vivir. Vemos que Dios le dice que Le pregunta, sí. sí, le pregunta pues que si tanta rabia que tenía que preferiría morir. Y pues Jonás dice que sí, que o sea, que preferiría Hágale, morir. sí, fúneme.
Sí, ya, o sea, digo, "Uy, no, qué tanta rabia tendría él por decir que quiere morir. O sea, ¿quién? Yo no me Sí, no, explico, yo yo no me creo que explico. ahí tenía como una actitud más como de niño chiquito, pues cuando no le dan su Sí, dulce, el pues resabio, el sí, resabio. aunque parece que no le daba nada, pues que le eran juguete. Ujú, sí, Bueno, hasta ahí estuvo bien el resumen. Empecemos con el desarrollo jugoso de todo el capítulo, donde vamos a estar hablando de los detalles y las situaciones que estaban pasando en todo este capítulo. Entonces podemos ver, después de que el pueblo de Nínive se arrepintió, Jonás lo que hizo fue que, primero, ya sabemos que estaba enojado. Aquí es donde podemos saber realmente por qué él estaba enojado, y era porque, pues, él empieza a orar, ¿sí? Él empieza a orar y empieza a hablar con Dios, y él le empieza a decir a Dios que, pues le empieza como a reprochar a Dios de que él sabía que él los iba a perdonar, o sea, que él iba a perdonar a los ninivitas, y que por esa razón, que mejor le quitara la vida porque él prefería morir. O sea, él tenía como una serie, o sea, como una rabia contra los ninivitas porque los perdonaron fácil, sin cobrar ninguna consecuencia, porque pues Dios es bondadoso. Entonces, por sí. ejemplo, lo podemos ver en la parte del versículo del 2 al 3, que dice claramente: porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. O sea, eso es un tremendo reproche hacia Dios. Uf, demasiado. Cierto, o sea, porque como que la rabia que tenía tanto con los niñitas de que no los castigó. Él quería que los castigara y que sufrieran a causa de lo que vivían, sí, de su mal manera de vivir, pero Dios en su bondad los perdonó sin recriminarlos de esa manera. Bueno, entonces al parecer encontramos un Jonás queriendo que lo funen, ¿sí? Él quería que lo mandaran a dormir, a momir. Sí, sí, sí. Entonces el viejo Jonas está algo pues fastidiado y prefiere una eutanasia para calmar su ira, pues. Luego, después de eso, luego Dios le pregunta si hacía bien en enojarse tanto por eso, ¿sí? O sea, si había como un motivo de peso para que quisiera morir, ¿no? Eso es como cuando tu esposo llega a la casa con un gran mercado y que la mujer te diga, hey, loco, no traigas tanta comida que no cabe en la nevera, o sea, no traigas tanta remesa que no tenemos dónde guardarla, en vez de darle como las gracias de por qué, bueno. Entonces, esas son cosas irónicas que pasan hoy en día, pues, casos como el de Jonás se ven. O por ejemplo, otra situación como que en medio de un atraco, un ladrón se arrepienta de robarte y tú le digas, hey, ¿cómo así? Róbeme, por favor, cumpla con su función de ladrón o algo así, no sé. Sebas, ¿a usted ha pasado eso? Sí, no. No, no. No, a mí no, pero a un amigo sí. Inclusive, pues lo que me cuenta la anécdota de él es que pues lo estaba robando un ladrón, y en el momento de que el ladrón se fue, él Ujú. llegó detrás de él y le empezó a preguntar y le empezó a decir como que, ve si me puedes dar un poquito al menos como para el bus, porque él se dio cuenta que no le había dejado ni para, ni para devolverse hasta la casa. Qué, Entonces, qué entonces como que el ladrón como que le dio le la dio cara pesar y del le pez. dio. Sí, le dio pesar y le dio para el transporte. O sea, son cosas que irónicas que a veces pasan. Vea pues, Sí, un ladrón. qué ladrón tan buena gente. Ojalá Sí, me tocara uno así. ¿cómo es qué hombre tan agradable? Sí, sí. Uf. Bueno, entonces después de eso, el viejo Jonas sale de la ciudad al oriente, y él allí, afuera de la ciudad, él se hace un ramado, o sea, como que una especie de, si se puede decir, de carpita, pero pues no le tapaba pues mucho del sol. Y él ahí se sentó a esperar Sí. pues qué pasa ahí con la ciudad. Si digamos que, yo me imagino, o sea, yo me meto en la cabeza de Jonás y yo digo como que, vamos a hacer aquí afuera a ver si de pronto Dios se arrepiente
de haberlos perdonado y otra vez como que les tiraba bolas y meteoritos, no sé, bolas de fuego, yo qué sé, a los Sodoma y Gomorra. O sea, yo me imagino como que esas ganas de que eso sucediera. Entonces resulta que Dios hace brotar de la tierra una calabacera, o sea, más o menos es una planta trepadora. No, no como la trepadora de tu cuñada, no, la planta trepadora de calabaza, sí, de la planta, el tipo de planta, para poderle pues generar un poco de sombra en la cabeza. Y entonces, pues después de eso, el viejo Jonás se puso muy contento, aunque lamentablemente no le duró mucho la dicha porque al alba, en las escrituras dice que al día siguiente en el alba, o sea, no doña Alba la Ujú. que te fía en las tiendas, sino alba, o sea, al amanecer del día siguiente, Dios prepara un gusano para herir a la planta y así la calabacera se seca. Entonces eso hace que Jonás otra vez vuelva y tenía un contentillo, ya no, ya mejor dicho, ya estaba más furioso que antes. Y entonces luego Dios prepara un viento solano, que es el viento que llega del oriente cargado de calor. Y dicen las escrituras que hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba Sí. hasta desear la muerte. O sea, tenía tanto calor que pues, en la Ujú. cabeza, digamos que no sé, entraba en un coma ahí de paro cerebral o yo no sé. Un paro cardíaco. No, no, porque era en la cabeza, no en el corazón. Sí, Pero él se desmayó. pero se desmayaba así, tanto que en sus delirios, pues, él otra vez quería que morir, ¿sí? Sí, morir. Oiga, el hijo de madre existía. Sí, Ya, quiero morir. Pero no, es que es muy curioso porque él está muy enojado, pero así porque él no es. entendía que ese era el plan de Dios, él no quería aceptarlo. Y muchas veces nos pasa así a nosotros en nuestra vida, que estamos en una situación y no aceptamos la voluntad de Dios, ¿sí? Ajá. No aceptamos el propósito de Dios, sino que es como nosotros digamos y nada más como nosotros digamos, así es que es. Y a veces renegamos, ¿por qué? ¿Por qué? Dios no me escucha, Dios no me dice nada, Dios nada, 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 nada. Pero es porque Dios ya nos dio la solución está en nuestras manos y nosotros no queremos aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque somos rebeldes. Y así era Jonás, él no quería aceptar. Sí, pero también pasa que lo que quería Jonás era que también castigaran a los de Nínive. O sea, es como que es, por ejemplo, nosotros nos Exacto. pasa a menudo cuando una persona, digamos, que se porta mal o hace algo indebido delante de los ojos de Dios y vemos que siguiendo el tiempo, esa persona en vez de como que, sí, digamos que se arrepiente, y digamos que en vez de uno ver como un castigo o algo así, sino que sigue normal y hasta, hasta quién sabe si hasta prospere, ¿no? Entonces nosotros nos cargamos a veces hasta de envidia, ¿no? De que Sí, sí, porque esa persona después de eso se le perdonó sí. tan normalmente, sin ninguna repercusión, si antes hasta le está yendo hasta bien, ¿no? No sabemos también, obviamente, la voluntad de Dios en las demás personas. No siempre va a ser la misma Sí, con otras personas y con nosotros. Es lo que nosotros tenemos que entender. Lo que nosotros tenemos que también saber es que es confiar en la voluntad de Dios que siempre es agradable y perfecta. Entonces, siguiendo como aquí la historia, empieza Jonás teniendo una conversación con Dios donde pues también Dios le pregunta, exacto. Sí, si muy Dios como bien. que le pregunta a él es que si lo que le ocurrió a la calabacera era tanto para enojarse. Entonces en el versículo 9 parte del versículo 9 10 y 11 dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. En el versículo 10 dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tú Uy, no. lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Entonces, hasta ahí llega y termina el capítulo y todo el libro de Jonás
con esa gran pregunta. Al final no sabemos si Dios al final le hizo la eutanasia a Jonás, le concedió su deseo, hasta ahí no sabemos, ¡Ey, ¿no? qué mal! Oiga, yo quería que siguiera. Sí, ya Sí, qué rabia. usted quería que funaran Nos a dejó Jonás. intrigados. No, ay, qué pesar. Fue muy terco y todo, pero no, pues hasta allá no. Lo que pasa es que esto es uno de los libros que, por ejemplo, a mí me gustan mucho en lo personal porque tienen demasiadas cosas que son algo satíricas, que no ocurren normalmente como la forma que uno está Sí, acostumbrado, lo convencional. ujú, Lo único que exacto. podemos sacar así como del libro es que, primero, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, Sí, que nosotros no, a veces que no la entendamos, no quiere decir que sea buena para nosotros, porque Dios es un Dios de bondad, Él quiere siempre lo bueno para nosotros. y muchas veces, pues, perdón, o sea, muchas veces, pues, la decisión que sea, ¿sí? Nos va a alegrar y a veces nos va a amargar, ¿sí? Pero sea lo que sea, es la voluntad de Dios y es lo que Él quiere para nosotros, ¿sí? Así es. Y cuando ya vemos la voluntad de Dios, ahí sí ya somos agradecidos, ya como que, gracias, No, y ¿sí? es que, Vi que era bien. es que en principio uno no la entiende y tal vez porque uno, no, uno solo la está viendo desde la perspectiva humana, desde nuestro tiempo y no sabemos que el tiempo de Dios es distinto al de Sí, nosotros. Dios ve todo desde muchos ángulos que nosotros solo vemos en el momento que no nos gusta, pero cuando ya pasa el tiempo ya vemos por qué se dan esas cosas. Y muchas veces nosotros actuamos como ujú, Jonás, nosotros llegamos y no actuamos de esa manera sí, y en vez de como que ir confiando en la voluntad de Dios, antes vamos haciendo todo lo contrario. Como que Dios te dice, sí, somos tercos. Dios te muestra esto y nosotros como que al mismo tiempo como que lo desobedezcamos, dice. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que de Jonás, a pesar de que uno lee el libro y uno dice, ¿cómo puede existir un profeta así? Muchas veces nosotros también hemos actuado de esa misma manera. Entonces, creo Mm, que es de mucho aprender, ¿sí? Y me encanta este libro porque tiene unas situaciones tan irónicas que uno a veces en la Biblia, sí, como que pasen esas situaciones dentro de la Biblia, uno como que, bueno, yo creía que solo me pasaba a mí. eso me pasa Rayos. mi vida de caricatura, yo qué sé. Nada, con esto Qué ya pesar. terminamos el libro de Jonás en el cuarto capítulo. Quiero decirle a todos los oyentes que nos están escuchando que vamos a estar preparando muchos más contenidos como este. Queremos entrar en una forma más diversa, haciendo otros tipos de contenidos también, como pues los temas para las otras podcasts, los demás episodios vamos a estar hablando de temas muy interesantes y quiero que estén atentos para que nos sigan escuchando, que estén ahí, Pendientes en las exacto, redes sociales. ahí pendientes en las redes sociales. Estamos muy activos en Instagram, por favor síganos en Instagram. Desde ahí es donde estamos colocando pues todos los anuncios que tienen que ver con el podcast. Vamos a colocar o vamos a desarrollar temas muy interesantes en los próximos capítulos. Ujú. Queremos de que, como siempre, repetirles, suscríbanse al canal, esto es gratis, por favor. Sí, por favor, Por amor a háganlo. Dios, suscríbanse. Sí, sí. Eh, exacto, con la lágrima de los ojos. Suscríbanse. Suscríbanse. Bueno, mucho drama. Entonces, nada, recuerden que les habló Sebastián, Sebacho. Me sabe que me encuentran como arroba lopez.tr, a Márgara la encuentra como arroba mar.vanegas guión bajo. Mar.vanegas, guión bajo, raya al Exacto, piso. eso, porque no la encuentran. Eso es como buscar a Eso. Wally, no sé. Entonces, nos Ay, vemos en otra próxima emisión. Quería repetir, vamos a estar tocando temas muy interesantes, cambiando un poco la dinámica. Entonces, estén atentos y hasta la próxima. chao, bendiciones.